Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo análisis de The 1960 Company. Como nos lo han pedido, seguimos con esta serie donde desarmamos pieza por pieza un reloj. Ya vimos los biseles, ya exploramos las tapas traseras o casebacks y hoy nos vamos a meter con el verdadero corazón de la precisión mecánica, la espiral plana. Y para arrancar, quiero plantear una pregunta que es la base de todo. ¿Se han puesto a pensar por qué un reloj mecánico, por más increíble que sea, siempre está como luchando para ser preciso? ¿Cuál es ese elemento que define si gana o pierde esa batalla contra el tiempo? Pues la respuesta, y esto a mí me parece fascinante, está en su respiración. Así como lo oyen. Igual que nuestro ritmo depende de cómo respiramos, la exactitud de un reloj depende de la respiración de su espiral. Es ella la que regula el latido de su corazón, que es el volante. Y si esa respiración no es perfecta, la precisión simplemente es una fantasía. Ok, este va a ser nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a entender por qué le decimos el corazón de la precisión. Luego, le echamos un ojo a su anatomía y su historia. Después, y aquí pido máxima atención, vamos al núcleo de esta clase, los dos ejes técnicos que lo son todo. Y al final, vamos a ver cómo se diagnostican los fallos y por qué saber todo esto nos hace mejores coleccionistas. Muy bien. Vamos a meternos en materia. Miren, podemos tener un calibre precioso, con unos acabados de otro mundo, pero si su espiral está deformada, maltratada o simplemente mal ajustada, cualquier intento de regulación, lo que los relojeros llaman reglage, es inútil. Con una espiral defectuosa, la precisión no es más que una ilusión. Entonces, ¿qué es exactamente? En términos simples, la espiral es este muellecito, súper fino y enroscado, que controla cómo oscila el volante. Su única misión es que el ciclo de expansión y contracción, ese tic-tac, sea perfectamente estable. Pensemos que es como el metrónomo del movimiento, el que se asegura de que el ritmo sea siempre el mismo, sin fallar. Y aquí un dato interesante. Una espiral funcional normalmente tiene entre 10 y 18 vueltas. Pero ojo, el secreto no está en el número exacto, sino en que la geometría de esas vueltas sea absolutamente perfecta. Ahí es donde de verdad reside la constancia de esa respiración de la que hablábamos. Bien, pasemos a ver cómo está hecha. Para entender cómo funciona, es clave saber dónde y cómo se sujeta, porque los dos puntos de anclaje que tiene son críticos, de ellos depende todo su comportamiento. A ver, la espiral está anclada por dos puntos que definen por completo cómo va a trabajar. En el extremo de afuera se sujeta a una pieza llamada pitón, y justo en el centro se agarra a la virola, que la conecta directamente al eje del volante. ¿Y para qué todo esto? El objetivo es uno y solo uno, que la espiral se expanda, se contraiga de una forma perfectamente concéntrica. Imaginen las ondas en un lago tranquilo. Pues igual. Claro, la espiral no siempre tuvo la forma que conocemos hoy. Su historia es una crónica increíble de cómo los grandes maestros relojeros buscaron esa respiración perfecta y concéntrica. Fue una verdadera carrera para solucionar los problemas físicos que presentaba un muelle tan delicado. Todo empieza por allá en 1675, con la espiral plana de Christian Huygens. Más de 100 años después, John Arnold crea la espiral cilíndrica, buscando mejorar ese desarrollo concéntrico. Pero tuvo que llegar el genio de Abraham Louis Breguet, con su famosa curva terminal elevada, para dar con una solución tan brillante y efectiva que a día de hoy sigue siendo el estándar en la alta relojería. Cada uno de estos avances fue un paso gigante hacia un movimiento más predecible y, claro, mucho más preciso. Y ahora sí llegamos al punto más importante de todo este análisis. De verdad, si se van a quedar con una sola cosa de esta charla, que sea esta. Absolutamente toda la ciencia de ajustar una espiral se puede reducir a dos principios fundamentales, dos ejes de trabajo. Aquí está la clave de todo. El primer pilar, el centrado. Esto significa que, cuando el reloj está parado, la distancia entre cada una de las vueltas de la espiral tiene que ser exactamente la misma. Así nos aseguramos de que al expandirse no se toque a sí misma. El segundo pilar, la puesta a plano. Esto quiere decir que toda la espiral tiene que estar perfectamente paralela a la llanta del volante, como un disco plano. Esto evita que al moverse roce con el puente por arriba o con los brazos del volante por abajo. Quien entiende estos dos conceptos de verdad entiende el 90% de los problemas de una espiral. Ok, con esas dos reglas de oro en la cabeza, ya podemos empezar a leer una espiral y a diagnosticar problemas. Ahora que conocemos la teoría, vamos a ver cómo se ven esos errores de centrado y de puesta a plano en la vida real.
Los errores de centrado son bastante obvios. Vemos que las espiras están amontonadas en una zona y muy separadas en la contraria, o que todo el conjunto está como movido hacia un lado. Por otro lado, los errores de puesta a plano se ven como ondulaciones, como si la espiral subiera y bajara en vez de ser plana. Cada uno de estos defectos es una violación directa de uno de los dos pilares que acabamos de aprender. Y aquí va un truco del oficio, una forma muy práctica de comprobar si la puesta a plano es correcta. Si miramos la espiral de perfil, o sea, de lado, y está bien nivelada, solo deberíamos poder ver la primera vuelta, la más externa. Todas las demás tienen que quedar perfectamente escondidas detrás de ella. Si vemos más de una, como si fuera una escalera, malo. Eso significa que hay una deformación vertical. Es una prueba súper simple pero increíblemente reveladora. Aquí la cosa se pone más técnica, pero la lógica detrás es buenísima. Los relojeros pueden saber qué está mal midiendo en qué punto la espiral se descentra más. Por ejemplo, si el punto de máxima desviación está a 90 grados, probablemente el problema está en la forma del gancho que la une a la virola. Y quiero ser muy claro con esto. No es un tutorial para que lo hagan en casa, sino una forma de entender que cada error tiene una causa geométrica súper específica y por lo tanto una solución lógica. Bueno, después de esta clase tan técnica, quizá alguien se pregunte, ¿y a mí, como coleccionista, por qué me debería importar todo esto? Pues es una gran pregunta. Vamos a conectar todos estos puntos y a ver por qué este conocimiento cambia las reglas del juego. Esta frase creo que lo resume todo. El estado de la espiral es lo que explica por qué dos relojes con movimientos que parecen idénticos pueden tener un rendimiento totalmente distinto. Uno puede ser una maravilla de la precisión y el otro una pesadilla que nunca marcha bien. La diferencia muy a menudo está aquí. Así que al final del día la idea principal que hay que llevarse es esta. Una espiral perfectamente centrada y perfectamente plana es el cimiento de la precisión. Y no solo eso, también de la consistencia, de que el reloj marche igual en cualquier posición. Saber evaluar esto, aunque sea solo con la vista, eleva nuestro criterio como aficionados a un nivel completamente nuevo, mucho más allá de si la esfera es bonita o la caja nos gusta. Ojalá que esta inmersión técnica les haya resultado interesante y sobre todo útil. Si fue así, la mejor manera de apoyar lo que hacemos es darle me gusta, suscribirse aquí al canal de The 1960 Company y por supuesto, activar las notificaciones para que no se pierdan lo que viene. Y por supuesto, esto no se acaba aquí. El universo de la relojería mecánica es inmenso y todavía nos quedan muchas piezas fascinantes por explorar juntos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos en la próxima.